Vale, fenomenal. Pues nada, bueno, muchas gracias primero por invitarme y a los que os habéis apuntado a esta mañana de jueves santo rara que estamos viviendo y voy a estar aquí compartiendo experiencias, pues muchísimas gracias. La intención es hacer una breve presentación y después ya pasar a la ronda de preguntas y de comentarios para cambiar impresiones, que creo que es lo más interesante de este tipo de encuentros. Bueno, para que no me conozcáis, bueno, yo me llamo Luisa Rodríguez, soy directora regional de Atrevia Norte y de la región del Caribe y bueno, Atrevia es una consultora de comunicación y relaciones públicas a nivel nacional e internacional y bueno, tocamos lo que se podría denominar el 360 de la comunicación, desde la parte de la comunicación más de marketing y más relacionada con agencias, hasta la parte más de consultoría y tecnología más asociada a servicios como asuntos públicos o vigilancia de inteligencia, ¿no? Toda esa parte de inteligencia. Os voy a compartir la presentación y también si me confirmáis que la veis, fenomenal, para quedarme tranquila. Escucho a alguien por ahí, entiendo que... Bueno, entiendo que la veis. Lo que vamos a compartir hoy son hacer un breve repaso de qué situación estamos y qué tendencias estamos detectando de cara a empezar a orientar el día después. Hacer este ejercicio a día de hoy es un poco arriesgado por mi parte y atrevido, porque todavía estamos viendo lo que está sucediendo. No tenemos como conclusiones súper claras y muy técnicas desde el punto de vista de comunicación y relaciones públicas como para establecer, pero sí ya se detectan una serie de tendencias, ¿no? La primera de ellas es en cuanto al tipo de crisis que es el COVID-19 en el entorno de la comunicación. Había mapas clásicos de tipos de crisis que estaban organizadas pues, por crisis relacionadas con recursos humanos, temas de accidentes industriales, etc., toda la parte que tendría que ver con la parte de producción, que podía ser de una empresa de alimentación, por ejemplo, pues una intoxicación alimentaria, temas financieros desde el punto de vista de falta de flujo de caja, por ejemplo, o temas de otro tipo que sí estaban recogidos en manuales de crisis externos. Es cierto que la crisis sanitaria que ha derivado de la pandemia del COVID-19 y después derivado de eso todo lo que tiene que ver con la crisis y el impacto económico no estaba recogido en los manuales de crisis clásicos. Son muy pocas las compañías que así lo tenían. ¿Por qué no estaba recogido? Entre otras cosas, porque esos manuales de crisis, el levantamiento de riesgos que se hace dentro de las empresas, es un levantamiento técnico donde participan en esos comités de vigilancia de riesgos personas de diferentes ámbitos de la compañía, pero se beben de los análisis de riesgos de gestión de empresa que hacen las grandes consultoras y de seguros a nivel internacional, tipo Aon. Estas consultoras tipo Aon habían dejado hace cosa de 10 años de meter elementos como el COVID o pandemias dentro de esos análisis de riesgos de gestión de empresas. Por lo tanto, los manuales también habían dejado de recogerlos. Esto no quiere decir que las empresas que cuenten con manuales de crisis o si vosotros en vuestras organizaciones o en vuestros negocios teníais un mínimo levantamiento de riesgos, un mínimo manual de crisis, no quiere decir que no os sirva, pero estaréis mucho mejor preparados que aquellas personas que no lo tenían mapeado, ni siquiera lo tenían entre su lista de cosas a hacer. Pero es verdad que la crisis en sí es una crisis que es inesperada, es decir, no había manual que recogiese lo que está sucediendo a día de hoy. Es un impacto tremendo no solo en las empresas, sino a nivel social, que estamos todos viendo, ¿no? ¿Y cómo está afectando esto a la comunicación, que es lo que nos compete hoy, o hablar de comunicación y de marketing? Nosotros detectamos 4 grandes tendencias. La primera de ellas es cómo se está pasando de la promoción a todo lo que tiene que ver con reputación. Eso lo estamos viendo en diferentes iniciativas. Aquí os he puesto una de For Heroes, que lanzó una cadena de alimentación
de restauración en Madrid. Fue una iniciativa abierta que sabréis que se fueron sumando diferentes restauradores de Madrid para distribuir comida a los sanitarios. Fue la primera o de las primeras iniciativas en este sentido que hubo en España. Y cómo estamos girando, lógicamente, en la comunicación, cómo se ha girado de hacer campañas de promoción muy puras a hacer campañas de reputación, de responsabilidad social, si hoy nos gusta la palabra, o de sostenibilidad si nos gusta más, o lo que queráis. Pero bueno, es ese giro desde la promoción de la marca a la reputación de la marca, ¿no? Esa es la primera tendencia clara. La segunda tendencia está muy relacionada con esta y es que pasamos de hacer estrategias de producto a hacer estrategias de branding. Esto os he puesto un ejemplo de Colacao, que es cliente, pero hay mil. Es decir, toda esta parte del producto puede estar presente, pero el foco no es el producto, sino es el mensaje emocional que lanzo yo a la sociedad, ¿no? Y cómo yo me apalanco en relación a eso. Este giro se está, digamos, que consolidando, aunque con matices. Es decir, sí que es cierto que en los primeros días se paró completamente las campañas de producto y es cierto que se está empezando a ver cierta dinamización, muy, muy tímida, pero es una dinamización que veremos después con qué características se está haciendo, ¿no? El tercero sería un cambio fundamental que ya, vamos, desde los que nos dedicamos a la comunicación veníamos intentando comprenderse las compañías y hoy lo comprenden porque para sobrevivir, básicamente, que es pasar del decir a hacer. Estas campañas vacías de marketing o de marketing reputacional que se basaban en yo digo que soy verde, pero en el fondo no hago nada por serlo, han pasado a la historia. Hoy primero se hace y después se cuenta. Es fundamental esto. Hoy estamos más en época de hacer que de decir. Y la cuarta es una cosa que se está también, un elemento que se está también consolidando, que es pasar que en el foco de la comunicación siempre ha estado el cliente, e incluso en sectores tan agresivos como os he puesto aquí, como es el retail de alimentación. Hemos pasado del cliente a poner el foco en el empleado. ¿Por qué hemos puesto el foco en el empleado? Porque el cliente está preocupado por esos empleados que están ejerciendo labores fundamentales de primera línea en un contexto de inseguridad hacia su salud. Tiene toda la lógica, ¿no? Pero yéndonos de aquí y a empresas o sectores que ahora mismo incluso no están operando, si repasáis estrategias, veréis que el foco está en el empleado en muchos casos. Es normal. El foco está en las personas y nuestras personas, nuestro primer grupo de interés es el empleado. Y más que nunca las campañas de comunicación interna dejan de ser interna y son más de externa. Y en ese sentido, pues aquellos que tengáis o contéis con equipo, es fundamental tener estrategias y planes concretos para darle protagonismo a estas personas, no solo para que se sientan, que es lo fundamental, acompañadas, queridas en esta circunstancia, sino también desde el punto de vista externo de poder contar estas iniciativas, ¿no? Y vamos a hacer un repaso de los relacionados con estas tendencias, de tips que consideramos para lo que podría ser ese día +1, ¿no? Que veremos cuando llega, esperemos que no tarde mucho, pero bueno, todo apunta a que todavía nos quedan semanas e incluso meses, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues en línea con lo que venimos hablando, no olvidar la oportunidad del día después, que todo lo que hagamos ahora, las empresas lo que hagan ahora, va a ser fundamental para su reputación del día después. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar durante todos estos días. Cuando hablamos de tips para el día +1, veréis que he incorporado muchas cosas para hacer hoy, no hacer en el día +1. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos desde el punto de vista de la marca y de la reputación con nuestras compañías durante este periodo va a ser fundamental el día que salgamos de esta situación, ¿no? Y en este sentido, ¿qué podemos hacer en diferentes circunstancias? Pues no desaparecer sin más. Hay empresas que tienen que echar el cierre o negocios que de alguna manera tienen que bajar la persiana. Es importante no echar la persiana y ya. Es importante pensar cómo he hecho la persiana y qué voy a hacer después de echar esa persiana, ¿no? Os he puesto este vídeo que no sé si habéis visto, que a mí me gusta mucho, es de una cerería
andaluza, que lógicamente tuvo que echar el cierre el 20 de marzo, bueno, decidieron cerrar el 20 de marzo, e hicieron un vídeo muy bonito en el cual fue uno de los primeros vídeos que hubo de este tipo. Los trabajadores se despedían de los clientes, lógicamente están en ERTE, esta gente que sale en el vídeo está en un ERTE por causas de fuerza mayor. Con lo cual, bueno, hay posibilidad, si tú has trabajado y trabajas con tus equipos, de hacer una estrategia de este tipo desde el punto de vista de comunicación que te posicione de cara al día que vuelvas. El vídeo, yo incluso ayer viendo la televisión, las noticias en televisión española, volvían a rescatar este vídeo en una de sus piezas, ¿no? En difusión nacional. Ese tipo de estrategias son muy interesantes para ponerlas en marcha, ¿no? Después, el segundo tip que os quería traer es pensar o repensar el propósito de tu negocio. Sea más grande o más pequeño, da igual el tamaño. Propósito es una palabra que se venía utilizando durante los últimos quizás 2 años en el ámbito sobre todo de la comunicación. El año pasado salta a la capa directiva de consejero delegado, porque bueno, en Estados Unidos se firma, en la Business Roundtable se firma lo que se llama el propósito de las empresas, ¿no? Una declaración en la cual los principales CEOs de las principales compañías americanas se comprometen a empezar a generar valor no solo para sus accionistas, sino para todos sus stakeholders o grupos de interés. Parte de la declaración que viene, parte del texto de la declaración de propósito que hacen ellos, bebe de una carta muy famosa que hizo Larry Fink, que no sé si lo conocéis, es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión a largo plazo más grande de todo el mundo, en el cual ya hablaba de que ellos iban a apostar por aquellas compañías que hiciesen, o sea, que tuviesen este propósito, es decir, que no hicieran campañas de responsabilidad social basadas en marketing, sino que pensaran en el legado de la compañía. ¿Qué queremos hacer nosotros con el mundo a través de nuestro negocio? ¿No? Y que para ellos iba a ser fundamental ese criterio a la hora de decidir la inversión, ¿no? Esto además, desde el punto de vista global, se acaba por adoptar en enero de este mismo año en la última cumbre de Davos y se hace una declaración también en este sentido a las principales compañías del mundo, ¿no? Todo esto que se venía hablando, hoy más que nunca es imprescindible. Lo estamos viendo, ¿no? Esto de hacer una reflexión sobre, a través de nuestro negocio, sea más grande o más pequeño, qué tipo de impacto quiero dejar yo en la sociedad. Y esa es digamos, es el germen de toda la comunicación que tenemos que sacar, de toda la comunicación y de todo el marketing. Hoy, más que nunca, no tiene sentido esa comunicación y ese marketing se está muy alejado de ese propósito, ¿no? O si incluso no hemos hecho esa reflexión y estamos más perdidos. Aquellas empresas o aquellos negocios que han hecho esta reflexión están más apalancados y les resulta más fácil en estos contextos seguir haciendo comunicación porque ya tienen ese propósito definido y les permite sacar acciones tácticas para seguir visibilizando esa necesidad o esa misión que tienen ellos con respecto al mundo, ¿no? Al entorno. Lo que decíamos antes, hoy también más que nunca es importante primero hacer las cosas y hacer más y decir menos, ¿no? En el sentido de buscar aquellos entornos o espacios donde nosotros podamos colaborar de mejor manera. Os lo digo de cara a que si estáis pensando en cómo yo puedo apoyar pues, a nivel social en este momento en alguna necesidad, pues que penséis aquellos territorios donde podéis ser más útiles. Durante un primer momento hubo una explosión por el tema de las mascarillas, los geles y demás, que es normal y que siguen haciendo falta, pero es cierto que no todo el mundo, ni todas las compañías, ni siquiera ni aun teniendo la capacidad, es donde más pueden ayudar. A lo mejor puedes ayudar más, pues como ha hecho el Celta de Vigo esta semana, pues con sus jugadores llamen a sus socios más mayores que están confinados en casa, en muchos casos solos, y durante una hora o durante media hora estén hablando sus jugadores de la primera plantilla con estas personas, dándoles un apoyo moral y psicológico, ¿no? Bueno, pensar esos territorios, esos espacios donde tiene sentido que yo aporte. Si puedo después hacer donaciones, estupendo, pero bueno, donde el negocio tiene más sentido que en este momento soporte algún tipo de acción que la sociedad demande, ¿no?
Bueno, el ejemplo que os he puesto aquí es de Bancolombia, es un ejemplo muy bonito, bueno, muy bonito. Está muy bien planteado por cómo ellos están apalancados dentro de lo que es Colombia y después lo que han hecho desde el minuto uno antes de que el gobierno dijese nada, que es sacar una línea, bueno, varias líneas concretas de apoyo a las familias, a las empresas y a los autónomos en cuanto a financiación. Pues desde, por ejemplo, quitar todas las comisiones, eliminar o dar plazos de mora para todos los créditos de consumo, etc, etc. Sacaron una línea que si queréis entrar la podéis ver, muy interesante, sin necesidad de que el gobierno previamente lo legislase, lo hicieron en el momento que detectaron que estaba llegando la crisis a Colombia y que iba a tener un impacto económico, ¿no? Y después encontrar territorios propios y alineados, que es un poco lo que os decía antes con respecto al tema de propósitos. Si ya tengo un propósito definido, me va a resultar más fácil. Si no tengo un propósito o una misión definida, pues me va a resultar más complicado, pero a lo mejor me puedo tomar este tiempo para pensar cuál es y cómo yo puedo ayudar más, ¿no? Os he puesto dos ejemplos de dos cosas completamente distintas y que están muy alineadas con ambas marcas. Una es de Alexander McQueen, que ha lanzado una campaña a través de sus redes sociales proponiendo temas de creación con respecto a sus colecciones o algunas tips en concreto, en este caso pues con temas de flores y demás, y que invita a creadores a participar, a creadores y aficionados de todo el mundo, a participar y compartir esas creaciones a través de sus redes sociales y ellos les dan visibilidad. Es una iniciativa que está muy relacionado con la marca, con lo que podrían ser los espacios tangenciales de la marca. La moda tiene que ver mucho con el arte y han buscado por ahí ese espacio para seguir haciendo cosas y seguir haciendo comunicación de marca sin estar hablando específicamente de moda, ¿no? Lógicamente el sector de la moda es un sector que ahora mismo ha bajado mucho y bueno, ellos lo que están haciendo es durante este periodo de semi-hibernación pues hacer este tipo de comunicación pensando efectivamente en lo que son los valores de la marca y cuál es el propósito de la compañía. El ejemplo de la derecha es de Casa Grande de Sanceda, que lógicamente sabéis que es una empresa que hace campañas muy bonitas y que están muy relacionadas con su propósito y con su idea del mundo, y en este caso lo que ellos han hecho es, tienen una iniciativa con un personaje que se llama Rosco, que han girado por varios colegios de educación primaria en toda Galicia, y lo que han hecho durante estos días es abrir todos esos contenidos y darlos a conocer promocionándolos para que las familias desde sus casas puedan seguirlos, ¿no? Ya veis que son territorios como muy propios de ellos, no han buscado espacios, no quiere decir que no estén probablemente donando, haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero eso a lo mejor lo cuentan o lo cuentan con un perfil más bajo, ¿no? Están sobre todo centrados en otro tipo de espacios que sí tienen que ver con la marca y sí tienen que ver con el propósito de la compañía, ¿no? Buscar aliados más que nunca. Hoy, en este sentido de prepararnos y ganar capital reputacional de marca de cara a ese día +1, fundamental que aquellas acciones que pongamos en marcha solidarias o incluso de comunicación que se nos puedan ocurrir, podamos sumar players. Tiene mucho sentido porque la sociedad o la opinión pública está valorando de manera muy alta todo aquello que tiene que ver con la comunidad, con sentirnos uno, ¿no? Por eso veis que hay iniciativas como la que hablamos de Food for Curious, pero incluso las empresas del IBEX 35, las 5 mayores, se unieron para aportar una ayuda, hacer una ayuda común para la crisis, ¿no? Pero bueno, hay cosas como más de low profile o más discretas, como que los repartidores de Madrid se pusieron a disposición de las autoridades para ver si podían ayudar distribuyendo algún tipo de material a familias en riesgos de exclusión social, ¿no? Bueno, pues o que estuvieran enfermas en su casa. Pues este tipo de iniciativas son iniciativas de suma, ¿no? De buscar no estar solo haciendo cosas en este contexto. Lógicamente, nada de esto tiene sentido si no vigilamos riesgos y por muy pequeño que sea nuestro negocio, tenemos riesgos y tenerlos una cierta monitorización y dedicar un rato
a ver cuáles son mis riesgos de comunicación reputacionales derivados de mis riesgos de negocio y ver si puedo yo hacer cosas para tratar de paliarlos y poner en marcha iniciativas, es fundamental. Es fundamental para poder decidir, es decir, y esto de los riesgos está también muy relacionado con lo que veremos después de escenarios, es decir, yo me mapeo mis riesgos y esos riesgos van ligados a los escenarios en los que yo me voy a mover, ¿no? Lo que hablábamos de los colaboradores o de los trabajadores, ¿no? Lo veíamos antes con la acelería de El Salvador en Andalucía, pero ha habido 1000 campañas de este tipo de empresas que han tenido negocios que han tenido que cerrar, ¿no? Bueno, pues aquí os he puesto otro vídeo, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ir acompañado, una vez que hago el vídeo, fenomenal, pero de mantener cierta comunicación con esas personas que están en una situación a lo mejor de ERTE durante todo este tiempo que va a pasar el periodo de alarma, ¿no? Y para eso requerimos de cierta estrategia y de pensar qué podemos hacer, ¿no? No tenemos que hacer nada muy sofisticado seguramente, pero tener un plan de mensajes y que voy a ir colocando, incluso de recursos que pueda apoyar, es lo ideal. Y si no tengo a la gente en un ERTE, no tengo al equipo en un ERTE y todavía sigue trabajando, pues todavía más, es decir, todavía más apoyo, más estar a su lado, más escucharlos. En los periodos de escucha ahora o los modelos de escucha son fundamentales, más escuchar qué pueden necesitar para en función de eso ir modulando acciones, ¿no? Se están haciendo 1000 cosas en el entorno empresarial, ya lo habréis visto, a temas de apoyo psicológico, acompañamiento familiar. Hay miles de iniciativas que se pueden, en función del negocio y del tipo de sector, se pueden modular, ¿no? Y seguir escuchando. Escuchar en clave de comunicación y de marketing es fundamental y, lógicamente, hoy no nos podemos olvidar. Seguramente que, de nuevo, y lo he repetido varias veces, hoy más que nunca. Es decir, seguir escuchando el entorno, qué está sucediendo, vigilar la competencia, hacer análisis de bench y ver qué está sucediendo y qué acciones están tomando otras empresas y si sobre estas acciones pueden estar adquiriendo una ventaja estratégica. Escuchar a los stakeholders, clientes, empleados, mis proveedores, los bancos, la administración, ver qué se está demandando desde cada uno de esos grupos de interés y cómo yo puedo estar actuando en cada una de esas necesidades, ¿no? Y después toda esa parte de escuchar los canales. Tengo redes sociales, por lógicamente, qué está sucediendo ahí. Ayer veía, pues estábamos haciendo un tema preparando un informe de escucha para una empresa nacional y bueno, además de las herramientas de escucha clásicas que podáis tener, hay que meterle una parte de estratégica a eso, es decir, no vale solo con sacar un reporte muy bonito con las palabras claves que se están utilizando en una conversación que va sobre mi marca, sino irnos a los comentarios, ¿no? Muchas veces en los comentarios está, por ejemplo, en Facebook está la clave de qué está sucediendo, no solo conmigo, sino con la competencia, ¿no? ¿Qué palabras está utilizando más? ¿Está utilizando más gracias? ¿Está utilizando más guantes? ¿O se está utilizando más futuro? Bueno, pues en función de eso nos sirve mucho de esa escucha y viéndola desde un punto de vista estratégico para tomar decisiones y plantear estrategias, ¿no? Y en cuanto a lo que decíamos antes de la parte de vigilancia y del análisis de riesgos, los escenarios de vuelta. Preparar esos escenarios de vuelta. Esta semana o hace un par de días salió una entrevista de Tony Segarra, que no sé si lo conocéis, es el gurú de la creatividad en España, probablemente uno de los mejores gurús creativos, no tanto gurús, sino creativos a nivel mundial, y él definía estos escenarios de vuelta como para ser un escenario de mayor incertidumbre, de mayor crecimiento del negocio digital, y eso lo estamos viendo, es decir, la gente se está habituando en este contexto a utilizar el canal online y eso va a permanecer, además seguramente porque esta situación permanecerá en el tiempo. No quiere decir que esto no conviva, y lo decía él, con volver a las calles. Lógicamente estamos todos deseando volver a la calle y probablemente el retail de calle también tenga su pico, ¿no? Porque lógicamente estamos deseando tomarnos esa caña con los amigos,
a pasearnos por esas tiendas y a comprar en esos negocios o en esas tiendas de proximidad, pero va a convivir con ese crecimiento del negocio digital, ¿no? Sin olvidar además que la opinión pública en general vamos a estar obsesionados, o nuestro nivel de obsesión con la salud, el control, los miedos físicos va a crecer. Lo definía así y me parece muy acertado. Es cierto, cualquier cosa que planteemos va a tener que convivir con esa obsesión que van a tener los públicos sobre su seguridad física, ¿no? Y esto también nos mete en un contexto de plantear, por ejemplo, acciones de street marketing. Bueno, cuando salgamos, vamos a ver cuándo podemos hacerlas, porque parece poco probable que en el corto plazo podamos ponerlas en marcha, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con la construcción de servicios y de productos, él dice, y yo también estoy de acuerdo, que va a haber una bajada de lo que antes podría ser una compra de capricho y va a subir esa compra de necesidad o que entendamos como de necesidad. Pues todo lo que en la entrevista que daba Tony Segarra era en una revista especializada en moda, bueno, una revista especializada en marketing de moda, y él hablaba en concreto de la moda, pero es aplicable al resto, es decir, ponía como ejemplo la campaña en clave positiva, ponía como ejemplo la campaña, las últimas campañas que ha hecho Adolfo Domínguez, ¿no? Pues esa ropa que nos va a durar más tiempo, esa compra más sostenible. Esto se va seguramente a consolidar en un escenario post-crisis, ¿no? Y en el día +1 no nos podemos olvidar, aunque ya hayamos pasado lo peor, de seguir alineando la comunicación y el marketing con el propósito del que hablábamos antes. Ya se están empezando a ver tímidas campañas en diferentes sectores, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo en alimentación y en retail. Lidl estos días ya ha lanzado su primera campaña más dirigida a campañas más parecidas antes del COVID, pero veréis que sigue haciendo foco en su hashtag, que en este caso es Estamos Juntos, y en seguir apelando a ese espíritu de comunidad y familiar que ahora mismo estamos todos viviendo. Y por otro lado, se ha puesto estrella Galicia, que ha hecho cosas muy interesantes durante las 2 últimas semanas, y una de ellas es, ya sabéis, que abrir la tienda online para servirte cerveza a casa y apalancarse, que bueno, les vino de cine, es verdad, todo este concepto que ya tenían de la resistencia para hablar con su hashtag de yo resisto en casa. La campaña busca aumentar el consumo y busca que nos llevemos Estrella Galicia a casa, pero no se ha olvidado del contexto. Sigue apalancada en su propósito, es decir, en donde estaba y derivando de ahí, y es empática con la situación. Esto es lo que vamos a tener que ir modulando en los escenarios, en los diferentes escenarios post-crisis, ¿no? Que habrá un escenario con una apertura inicial probablemente muy leve o muy pequeña y después probablemente iremos abriendo más espacios para poder actuar, ¿no? Y pensar en los mensajes. Yo os he puesto 4 claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir mensajes. En este contexto y en un contexto me vale para el día +1. Probablemente a lo mejor pueda variar alguno de los elementos. Pero creo que son bueno, perdonad que hay una rata, pero que pone positividad, pero falta una I. Pero son los 4 elementos que creo que ahora mismo están funcionando en temas de comunicación y de marketing y que van a seguir funcionando en un escenario +1, ¿no? Que es una parte de rigurosidad, cuidado con los mensajes, tenemos que ser muy rigurosos con la situación que vivimos, la información que damos y dónde nos movemos. Todo este sentimiento de comunidad va a seguir estando, no lo vamos a perder tan rápido, todo este tema de los balcones, de salir a aplaudir y demás. Es cierto que los seres humanos probablemente volvamos o trataremos de recuperar el escenario anterior, que no era tanto este espíritu, pero probablemente no pase de todo y probablemente no pase de todo rápido. Es decir, esto irá bajando en todo caso de manera progresiva. La comunicación siempre ha sido empática y no se va a entender una comunicación sin empatía en el día +1, porque en el día +1 nos levantaremos con decenas probablemente de muertos y no se entendería de otra forma, ¿no? Y esta parte de positividad, que sí ya estamos viendo, es decir, en las comunicaciones,
Cada vez se ve más, en la primera semana y la segunda semana todas las marcas estaban metiendo sus comunicaciones directamente la palabra coronavirus o COVID. Ya estáis viendo seguramente en los anuncios de tele y en lo que podáis ver en redes sociales que las grandes marcas ya se están moviendo hacia escenarios que de alguna manera lanzan mensajes de esperanza y de futuro, que son escenarios de positividad y de optimismo, ¿no? En estos 4 parámetros serán los 4 parámetros que nos estaremos moviendo para la construcción de mensajes durante esta etapa y en la etapa inmediatamente posterior, ¿no? Y después os quería dejar con un poema cerrar la presentación con un poema de Benedetti, ¿no? Que lógicamente apela, os lo dejo, os lo enviaré, pero que está sobre una parte, que, que, que creo que es muy inspirador, ¿no? Que al final mmm, este momento es para vivirlo, este momento es para ponerse al frente, para ser valiente, para no rendirse, para buscar esos escenarios y esos espacios nuevos, inexplorados antes, e intentar sacar la oportunidad en un escenario que lógicamente es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y yo creo que ya podemos dar paso, si queréis, a los comentarios, porque lo que os decía, yo creo que es lo más interesante que, que va a salir de esto. Entonces, pues me abro a las preguntas, si queréis, a través del chat. Aquí Kelly Cuesta, tenemos una pregunta que pone Kelly. La promoción, vale, me pregunto tu punto de vista en la promoción online de un grupo interno, iniciativa interna que se ha creado para mantener el engagement del equipo durante el COVID-19. La intención sería que otras empresas sigan este tipo de iniciativa para mejorar la relación interna de los empleados. ¿O consideras que es mejor mantenerlo internamente y no promocionarlo externamente? No es una campaña de branding. Sí, a mí me parece muy interesante que la compartáis. Si tenéis una buena campaña interna a través de lo que dices, no sé en qué consiste el grupo interno, si lo que tenéis es alguna red interna o tenéis lo que hayáis creado, pero si estáis convencidos y veis que lo podéis abrir, a mí me parece muy, muy interesante, ¿eh? No tanto pensando en una promoción externa clásica, sino en, pues no sé, si podéis localizar empresas a las cuales se lo podáis contar o podáis hacer incluso un webinar vuestro para contar esta experiencia de manera externa o podáis contactar con alguien que os dé este espacio para contarlo y abrirlo. Bueno, habría que ver lo que tenéis, pero bueno, yo creo que es el momento de apostar por compartir, vamos, sea de interna o en externa. Si es una campaña de interna y sacarla fuera es lo que os decía antes. Las campañas de interna, estos los hilos de interna a externa ya desaparecieron hace un tiempo. Pero está claro que con esta situación se han dinamitado. Esa barrera que había entre lo interno y la externa ha desaparecido. Y hoy todo lo de interna es fundamental para poder salir fuera, ¿no? No sé si con eso te contesto, Kelly, pero bueno, la idea sería esa. Si alguno se siente más cómodo interviniendo con el micrófono, no hay ningún problema, ¿eh? No sé si hay más preguntas. Aquí Ángel, ¿qué recomendarías cuando hay que dar mensajes, cuando dicen mensajes previos? Por ejemplo, antes de estas empresas que decían no cerraremos y han tenido que cerrar, o ahora empresas que anuncian en medios que no aplicarán ERTE, pero quizás si se extiende el estado de alarma y la crisis tengan que llegar a aplicarlo. Probablemente dar a entender, construirla, desde luego es un error haber salido que no ibas a presentar un ERTE sin tenerlo claro. Entonces, partiendo de que probablemente fue un error en su momento, lo más probable es que de alguna manera necesites visibilizar que asumes esa parte del error, ¿no? Que a lo mejor esta crisis se ha alargado, no sé, tendría que ver el caso concreto y cómo se hizo esa comunicación previa para poder construir los mensajes de manera posterior, ¿no? Pero de alguna manera tienes que dar a entender que la crisis, y es verdad, es, como decíamos, muy inesperada y muy cambiante, es muy dinámica, como dice todo el rato el gobierno, y tiene razón, es decir, es muy dinámica, y que lo que pensabas el 13 de marzo no tiene que ver con lo que piensas el 15 de abril. Y es entendible en este contexto, ¿eh?
es entendible. Si se cuenta bien y hay cierta asunción de que a lo mejor nos hemos precipitado a la hora de decir esto, no porque lo tengas que poner específicamente así en el comunicado o la comunicación que hagas, ¿no? Pero como que se sugiere o en el tono está, pues no se reciba mal, ¿eh? Porque todo el mundo entiende que los escenarios son muy, muy, muy cambiantes. Partiendo de que te has precipitado, porque yo creo que empresas que sí que han dicho eso el día 15 de marzo no tenían claro que los escenarios de crisis posteriores, ¿no? El IGATA para todos, viendo ejemplos de pequeñas empresas que a lo mejor no tengan muy extendido el uso de redes sociales o comunicación con sus stakeholders, ¿qué les recomendarías que fueran sus primeros pasos para establecer esa comunicación de que siguen ahí? Bueno, aquí podrían hacer diferentes cosas. Si tienen canal de redes sociales, es fundamental, aunque no tengan muy extendido, deberían aprovechar este contexto para intentar darles uso y con una estrategia, lógicamente, ¿no? Pero no tiene por ser una estrategia muy complicada, pero una estrategia apalancada en lo que estamos haciendo, en este propósito, en donde queremos ir y demás. Y después para comunicación de que siguen ahí, depende del tipo de sector que sea. Si es una B2B, probablemente es más sencillo. Y si es una B2C, pues tampoco tiene por qué ser muy complicado. Si, por ejemplo, es una empresa de comercio online. Aquí lo fundamental es, de alguna manera, tener herramientas o establecer herramientas de comunicación para comunicarme con mis clientes y con mis proveedores y con los grupos de interés que tenga. Yo estructuraría, porque generalmente en este contexto es lo más importante, juntaría, o sea, haría un grupo de clientes y otro grupo de empleados y prepararía diferentes comunicaciones para cada uno de ellos. Si no tengo redes sociales, pero sí que me comunico o tengo los emails de estos clientes, puedo hacer una comunicación a través de esa vía. Con los empleados no estoy acostumbrada a hacer cosas, pero a lo mejor es el momento que el consejero delegado, hoy en la comunicación interna, la figura del consejero delegado, consejera delegada y del presidente-presidenta son fundamentales. No es el momento para que el primer directivo se esconda detrás de la organización. Es el momento para todo lo contrario, es el momento para salir y liderar, ¿no? Entonces, bueno, pues con los públicos internos, pues a lo mejor es el momento de lanzar un mensaje de refuerzo, de agradecimiento y de dejar constancia que estamos viendo lo que sucede y que estamos contigo, ¿no? Yo creo que por ahí establecería esos 2, 3 grupos de interés ahora mismo fundamentales para mí, vería qué herramientas tengo a mi disposición y generaría una línea de comunicación clara, con una cadencia, es decir, pues bueno, voy a enviar una carta a mis clientes para decirles, mira, sigo aquí, o estoy en este punto, o voy a hacer esto. Y bueno, no voy a estar todas las semanas enviando porque no tiene sentido, pero en 15 días o cambio el escenario y ya vuelvo a enviar una comunicación en ese sentido. Idealmente, si a esa campaña de comunicación que hagáis con stakeholders o esas herramientas de comunicación le dais además un paraguas, un claim, algo, un concepto desde el cual podamos unificar toda esa comunicación, perfecto. ¿Vale? Y si eso tenemos redes sociales y lo podemos subir a redes sociales, estupendo. Tenemos otra pregunta, Lucía González. Hay marcas que están comunicando las ayudas y donaciones que están haciendo y son ellos los que dan el mensaje. ¿Lo consideras una mala práctica? ¿Dónde está el límite? Es una pregunta interesante porque sí que es cierto que siempre en la responsabilidad social se ha hablado de si haces comunicación de las donaciones deja de ser responsabilidad social y se convierte en marketing. Pero bueno, tampoco tiene sentido ahora mismo ocultarlo. Yo creo que aquí lo que yo haría es, en función de la donación o de la ayuda, lo dejaría para visibilizar solo a través de mis canales. En raras ocasiones lo haría a través de medios de comunicación. Está bien que mis públicos sepan dónde estoy ayudando o dónde estoy aportando, pero no lo veo tan interesante para medios de comunicación convencionales. Si los medios siguen mis canales, perfecto, y entonces a lo mejor lo publican, pero yo no haría tanto push en medios.
Eso no quiere decir que, en un momento dado, si estás haciendo una estrategia de reparto de comida a un colectivo concreto y el propio colectivo que recibe esa comida quiere hacer la comunicación y liderar esa comunicación, estupendo. Pero yo no lo lanzaría, por lo menos de manera como gota, a manera de comunicación de gota, ¿no? A lo mejor si tengo un programa más armado y demás, lo puedo comunicar, pero solo para una acción concreta yo no lo pondría en marcha de cara a medios, ¿eh? Lo que sí utilizaría son canales propios y lo haría más para focalizarme, para hablar de todo lo que tiene que ver con dónde yo aporto valor desde mi negocio y no tanto para las donaciones en metálico. Las donaciones en metálico, esto de fulanito dona 20.000 euros, no sé cuánto. Bien, midámoslo, porque cuánto es mucho y cuánto es poco, tiene sentido o no tiene sentido. De nuevo, si es la empresa que recibe esa donación quien hace la comunicación, no está mal. Si lo haces tú, yo por ejemplo ahí tampoco lo haría. Pero bueno, también hay que ver la marca, ver el contexto y demás, ¿no? Pero yo creo que serían esos más o menos el contexto. Después está Raquel C. En ese cambio de consumo comentaba Tony Segarra de menos capricho y más necesidad, hablabas de Adolfo Domínguez y el de tu prenda de toda la vida por sostenibilidad. ¿Crees que entonces nos volvemos más concienciados del medio ambiente? Debería ser un factor clave porque obviamente también estamos gastando más en plástico, sin duda, para protegernos, uso de guantes, por ejemplo. Sí, es compatible ambas cosas. Bueno, es compatible porque ahora mismo tampoco es que seamos las sociedades occidentales las más coherentes del planeta, ¿no? Es decir, por un lado somos súper sostenibles y promovemos eliminar el plástico de todo lo que hacemos, pero seguimos cogiéndonos el coche para movernos y el avión para irnos de vacaciones. Entonces, bueno, en ese punto las sociedades occidentales, el primer mundo, es algo hipócrita. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, ¿eh? Pero bueno, esto no quiere decir que sea malo. Yo creo que todo lo que subamos en concienciación sobre el medio ambiente será bueno. Y yo creo que sí va a ser un factor clave, por esto que os digo, porque cada vez vamos a ser muy conscientes o vamos a vivir en un escenario en el cual eso que dábamos por seguro, que era que nuestro mundo era seguro, ha desaparecido. Nuestro mundo ya no va a ser el que era, no va a ser el que, no vamos a encontrarnos el mismo mundo que teníamos antes del COVID, vamos a tener un escenario diferente y seguramente nos volvamos más concienciados en el consumo y en cómo consumimos. Ya era una tendencia, ¿eh? Pero yo creo que esto me da la sensación de que va a ayudar a que consolide, a que ate, ¿no? El plástico, con el tema de la campaña del plástico ha habido, si me permitís, cierta hipocresía, en el sentido de que hemos hablado todos del plástico y está bien, del plástico que podemos eliminar, pero el plástico que no se puede eliminar y que es fundamental. Por ejemplo, en estos momentos de una crisis sanitaria, pues el uso de guantes que puedan ser desechables. El caso es el tratamiento que damos a ese plástico y cómo se produce ese plástico. Eso es lo que nos debería obsesionar, ¿no? Además de lo otro, que está bien, pero deberíamos completarlo con esto, si me permitís un pequeño apunte sobre el mundo del plástico, que fue como una tendencia de responsabilidad. Todo el mundo estaba haciendo temas de responsabilidad social con respecto al plástico, olvidándose de otros aspectos que eran igual de importantes, ¿no? Estela me dice, en el tiempo de confinamiento y paralización de actividad, ¿qué vías aconsejas que utilice la pequeña empresa para buscar colaboraciones con otras empresas del sector y por qué vías debería comunicarse? De nuevo depende del sector del que operes. A dar una respuesta así como genérica es muy complicado. Yo te diría que si buscáis vías de colaboraciones con otras empresas del sector, primero las tengáis claras, es fundamental antes de dirigirte a nadie. Mapeéis esas empresas y dependiendo del tamaño, si son empresas similares a ti, pues probablemente una vía directa de comunicación personal sea lo más sencillo. Si es con empresas más grandes que tú, buscar en dónde les puedes tú estar aportando valor, ¿no? Dónde tú puedes estar sumando más en este contexto o qué cosas que tú puedas aportar
están casadas con la estrategia que están ellos llevando. Y para eso hace falta una parte de investigación y de análisis, ¿no? Los canales pueden ser múltiples y también dependen mucho de las empresas a las que te dirigen, qué canal están acostumbrados a utilizar. Si son empresas muy digitales, probablemente las vías digitales sean las óptimas, pero son empresas muy tradicionales, las vías digitales no las vas a poder utilizar, vas a tener que ir por otro lado. Incluso si tu colaboración, que a lo mejor quieres llegar, eres un proveedor de una empresa más grande y quieres llegar con tu producto a esa empresa más grande y tu producción se ha visto afectada por estas circunstancias, a lo mejor tienes otra vía que es la vía de la administración. Ahora mismo la administración necesita visibilizar ese apoyo a las pequeñas compañías, a las pequeñas empresas, y están más abiertas a poder escuchar demandas y vehiculizarlas en ponerte en contacto con otros, ¿no? A través de organismos como el IGAPE, las consellerías, etc. Eso ya se está empezando a ver alguna cosa y están empezando a funcionar, ¿no? Bueno, yo te invitaría a que explores cuál es el sector en el que estoy, qué tipo de empresas me quiero dirigir, cuál es su tamaño y qué canales habitualmente utilizan y cuál puede ser la mejor vía o si tengo que combinar varias, que también es una posibilidad. Pregunta Raquel que entonces la reputación va ligada a la fidelización. Y sí, que es el momento de hacer sentir a nuestros empleados y clientes que están orgullosos de pertenecer a nuestra empresa. Y por último, ¿qué opinas de las campañas que hay que hacen énfasis en si compras le darás de comer a X empleados? A mí me parece demasiado oportunistas para esta situación. Sobre la primera pregunta de si la reputación va ligada a la fidelización, sí, y en el escenario post-crisis de COVID inmediato también. El consumidor es poco fiel, sobre todo el consumidor ahora mismo de antes, bueno, pues siempre comprabas tus yogures Danone y siempre comprabas los Danone y no había otro yogur que no compras que no fuese el Danone. Hoy eso no existe, o sea, esa fidelización tan grande del consumidor con las marcas se ha derretido, ya se derritió antes del COVID, ¿no? Todas las decisiones de compra van muy ligadas a los valores que la empresa transmite a la sociedad, cada vez más, y en sociedades donde son de primer mundo y cuando la gente tiene capacidad de compra. Lógicamente, si la gente no tiene capacidad de compra y en países de vías de desarrollo o en capas sociales donde tu capacidad adquisitiva es menor, lógicamente el precio sigue teniendo muchísima relevancia. Si hablamos de gran consumo, ¿eh? Pero si salimos de ese extracto, está muy ligado a los valores que la empresa transmite y eso es reputación, eso es trabajar reputación, ¿no? Si es el momento de sacar la bandera del orgullo, sí, el orgullo de pertenecer a las empresas, a los clientes, sí, hay que hacer estrategias de orgullo, medidas y que sean coherentes con la línea de comunicación que tenemos y que podamos hacer. Es decir, si yo tengo a los empleados súper descontentos como ha gestionado toda esta situación, pues lógicamente no puedo hacer una campaña de orgullo antes de trabajar otras cosas, antes de preguntarles qué quieren hacer, antes de preguntarles cómo podemos mejorar. Primero habría que hacer eso y después hacer el tema del orgullo. Pero si ya tengo a los públicos muy alineados, yo sí lo haría, me parece interesante. Y en las campañas que hacen énfasis en las compras de darás de comer a X empleados, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es lo que dices tú, se pueden ver muy, muy oportunistas. Poner en valor que tu actividad en estos momentos es clave para la sociedad y que además mantener esa actividad de alguna manera permite a las familias que tú trabajan contigo seguir manteniendo un nivel de vida, no está mal, pero hay que ser muy sutil en esa comunicación. No se puede hacer sobre todo esta última parte de lo que digo, de manera burda, porque por lo dices tú. Yo coincido contigo, algunas de las cosas que estoy viendo son demasiado burdas y por lo tanto parecen demasiado oportunistas, ¿no? Hay que irse a campañas mucho más ligadas a, si queremos contar eso, a temas de futuro, de positividad, te seguimos aquí, estamos contigo, seguimos con nuestros trabajadores, más por ahí que por el hecho de contabilizar si nos compras
podrán seguir comiendo 100 familias. Bueno, hay que tener cuidado porque efectivamente hay muchas familias que ahora mismo lo están pasando mal y lo van a seguir pasando mal. Antonio Ormesto, me pregunta que decías que el street marketing se vería más limitado. ¿Qué tipos de eventos o actividades presenciales precisarán las empresas llevar a cabo para incentivar, motivar, etc.? Es la pregunta complicada, porque tendremos que ver cómo se van a ir levantando las medidas de confinamiento de manera progresiva y qué va a permitir el gobierno hacer, para empezar, ¿no? Porque parece poco probable que en un escenario a corto plazo se vayan a permitir campañas de street marketing. Ya no te van a dar ni el permiso, por entendernos, ¿no? Igual lo que sean reuniones en espacios cerrados. Probablemente haya muchas limitaciones en cuanto a aforo. Este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, tipo webinar, utilizar los medios digitales, nos vamos a tener que habituar y los vamos a tener que sofisticar y vamos a tener que darles una vuelta. Ahora mismo se está viendo un pico de webinares, todo el mundo está aquí y es normal porque necesitamos compartir experiencias, necesitamos contarnos, vernos, saber qué están haciendo otros y probablemente esto mismo tengamos alguna oportunidad de hacerlos con otros públicos que no solo sean los que estamos ahora mismo aquí, sino pues podamos hacer ciertos experimentos, se está empezando a estudiar ciertos experimentos con grupos de clientes o con grupos de proveedores, etc., ¿no? A medida que se vaya abriendo habrá que ver cómo se abre y qué podemos hacer para poder ir dosificando o poder ir preparando escenarios en ese sentido. Ahora mismo no me atrevo a darte escenarios muy concretos sobre esto, creo que sería demasiado atrevido. Por mi parte aquí creo que me columpiaría mucho, ¿no? No sé si hay más preguntas. Si tenéis alguna pregunta más. Si no, creo que hemos compartido el horario. Nos quedan 5 minutos. Creo que hemos empezado sobre 20 y vamos a terminar 20. Vamos a dar estos, me dice Leticia que demos un minuto por si alguien está escribiendo. Y si no, ya despedimos. Bueno, aprovecho para deciros que muchas gracias, que tenéis mi contacto para todo lo que podáis necesitar, cualquier consulta o duda, a compañeros que estéis trabajando en esto o alguna empresa que podáis en algún momento dado tener una duda, por favor, escribirme sin ningún compromiso. Si os puedo ayudar, estaré encantada de echaros un cable. Y Leticia. Gracias a todos. Cuidaros mucho en esta situación, cuidar mucho a la familia e intentaré aprovechar pues, para lo que decimos, para pensar en cuál es el propósito de lo que hacéis de cara a ese futuro inmediato que nos espera. Muchas gracias por todo. Gracias.